Hola, soy la señorita Lechuga. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Si es que alguien me está viendo, esta sería nuestra cuarta semana leyendo un libro en el reto que me propuse de leer 12 libros antes de terminar el año de forma express. Y el cuarto libro que nos va a tocar leer en esta semana va a ser A Cabeza Descalza de Brian W. Aldiss. Este pequeño librito es de ediciones Orbis y fue editado en el año del 85. Lo compré en una feria del libro antiguo ya hace bastantes años. De esas compras impulsivas que haces y que dices al ratito lo leo y terminó haciendo polvo en mi librero, y hasta el momento de la fecha que no he abierto este libro para leerlo. Entonces, pues, qué mejor pretexto que ahorita para poder iniciar. Y, bueno, antes de empezar a leerlo, pues dije, pues, ¿de qué trata? Porque buscándolo, pues, ni por dentro ni por fuera tengo una sinopsis. Pues me di a la tarea de buscar la sinopsis. Y entonces, pues encontré que este libro fue publicado por primera vez en 1969 y su sinopsis nos dice lo siguiente. He aquí el relato de lo que podría ser el mundo del mañana tras una guerra psicodélica, en cuyo transcurso las grandes ciudades del mundo hubieran sido bombardeadas con nubes de LSD. La humanidad ha perdido las pocas luces que le quedaban. Hombres y mujeres viven en un continuo viaje. Güey, se la pasan pachecos todo el tiempo. Se crean nuevos cultos, nacen nuevas sensaciones. La realidad ha desaparecido, sustituida por un mundo confuso y onírico en donde la gente se mueve como fantasmas. Y procedente de una de las regiones menos afectadas de Europa, donde la realidad no ha sido aún distorsionada, un hombre inicia su periplo hacia Inglaterra, que ha perdido ya todo sentido de la realidad. Pues anda muy loco. Un mundo en donde todos estamos dopados con LSD. No lo sé. Suena bastante loco. Digo, es ciencia ficción, al fin y al cabo. Pertenece a la biblioteca de ciencia ficción. Y bueno, Brian W. Aldiss, ¿quién es? La Wikipedia nos dice que nació en el año de 1925 y murió hace recientemente, en el 2017. Fue un escritor inglés y uno de los principales representantes de lo que se llamó la nueva ola de ciencia ficción británica. Su carrera inició publicando historias en los periódicos y su popularidad se dio hasta el año de 1958 con la publicación de obras como La nave estelar y Judas Dancing. Y bueno, entre su colección de obras, lo estuve buscando, podemos encontrar una gran colección de novelas, cuentos, incluso poemas, la mayoría de ciencia ficción, pero tiene algunos que son no ficción. Y algunas de sus obras también han sido adaptadas a la pantalla grande, como la película de inteligencia artificial del 2001, que está basada en uno de sus cuentos, que es, disculpen mi inglés, Super Toys Last All Summer Long. Y esto último, tengo que decir que me gusta, hace que me sienta más motivada para leer el libro, porque Inteligencia Artificial es hasta la fecha una de mis películas favoritas. Se encuentra dentro de mi top, no es la favorita, pero sí es de las que considero que puedo ver una y otra vez, sobre todo porque el final hasta el momento me sigue generando una sensación de miedo y ansiedad como la primera vez que lo vi cuando era una pequeña niña de 6 años. Y jamás voy a superar ese final, no importa cuántas veces la vea y como ya me lo sepa. Sí, superar. Pero, bueno, así que, ¿cómo vamos a leer este libro? Este libro no está dividido por capítulos, tiene como diferentes secciones, pero está sobre todo dividido en 3 segmentos, que son 3 libros, pues más o menos extensos. Obviamente no me voy a leer un libro por día, pero lo dividí por páginas. En total tiene, ¿cuántas? 304 páginas.
Así que para poderlo terminar en la semana tengo que leer una media de 44 páginas al día para pues poder avanzar. Así que bueno, así va a estar la cosa. Así que vamos a descubrir qué es lo que este mundo psicodélico de LSD nos tiene preparados. Es jueves 29 de septiembre y he terminado de leer el libro de A Cabeza Descalza. Así que, antes de mis opiniones, vamos a un resumen de qué es lo que pasa en esta historia. Nos encontramos en una Europa que está sufriendo las consecuencias de dos guerras, una primera guerra mundial y una segunda que ha sido llamada la Guerra de las Cabezas Drogadas. Esta guerra fue iniciada por Kuwait, un país que al inicio no sabía si realmente existía o si había sido una invención para la narrativa de la historia. Y me puse a buscarlo y evidentemente sí existe Kuwait. Es un país árabe que se encuentra en Asia Occidental, que tiene poco más de 4 millones de habitantes y que su forma de gobierno pues es la monarquía constitucional. Así que bueno, después de este breve paréntesis, continuamos. Kuwait bombardea con bombas APQ a las potencias. APQ son las siglas para aerosoles psicoquímicos que propagan pues estados de ánimo psicomiméticos que alteran la conciencia y la realidad. Y estas drogas al parecer son de muy bajo costo de producción, son inoloras, incoloras e insaboras, por lo que es muy difícil de detectar. Y pues pueden ser absorbidas por eso mismo, ya sea por el aire, bebiéndolas o incluso ser absorbidas por la piel sin que tú te des cuenta. Entonces, en estas primeras páginas nos mencionan que pues 2 continentes enteros prácticamente son afectados por estos bombardeos, siendo todavía afectados por esta droga APQ en la atmósfera, en el aire. Y pues el idioma oficial de toda Europa se convirtió en el alemán. Francia ahora es un territorio neutral y el socialismo ha sido derrotado para ser sustituido por el comunismo. Entonces, el personaje principal de esta historia es un hombre de 19 años, proveniente de Serbia y se llama Charteris. Charteris no es un nombre original, en realidad es un nombre que él mismo adoptó, que pertenece a un escritor inglés, ya que pues este personaje está obsesionado con este país. Y bueno, Charteris trabaja para la ORANUR, que significa Organización de Rehabilitación y Alojamiento de las Naciones Renovadas. Ya saben, una especie de la ONU, pero distinta. Entonces, para suerte de nuestro personaje principal, ha sido transferido justamente a la sede de Inglaterra. Entonces, vemos como en esta primera parte él tiene su viaje para llegar a Inglaterra. Pero antes hace una pequeña parada en Francia, en una posada, para pasar la noche. Y es en esto que él empieza a verse pues afectado pues por la droga APQ que hay en el ambiente, porque en la Yugoslavia, donde se encuentra Serbia, de donde él es originario, ha sido de los países que no han sido tan afectados y que tienen una densidad muy baja de estas drogas. El aire es un poco más limpio. Entonces, al encontrarse en lugares con una densidad mucho más fuerte, su sistema empieza a verse alterado más constantemente y vemos cómo nuestro personaje empieza a entrar en estos pues alucines en su trayecto. Y cuando llega a Inglaterra, pues podemos ver cómo se desilusiona completamente con la condición en la que encuentra el país, porque para esto nos dicen que Inglaterra fue el primer país bombardeado por estas bombas.
y por lo tanto ha sido el más afectado de todos, siendo pues las condiciones totalmente diferentes a las que el personaje estaba esperando. Es aquí en Inglaterra cuando llega, que es recogido por un hombre que lo estaba esperando y que lo lleva a su casa, y que por alguna razón es muy insistente para que conozca a su hija y que tiene alguna especie de plan para retener a Charteris. Y como pues el libro es un viaje para los sentidos de forma literal, lo siguiente que sabemos de Charteris es que él está manejando de forma frenética y desenfrenada por las carreteras de Inglaterra hasta que pues tiene un accidente y choca, y pues aquí él es recogido por dos hombres que casi chocan con él en esta carrera desenfrenada, y estos hombres son Robbins y Burton. Y bueno, Robbins y Burton continúan con su viaje, Charteris se va de colado con ellos, y en el camino ellos llegan y recogen a otro hombre y su esposa que se denomina Phil Bratcher. Y Phil Bratcher se autodenomina a sí mismo como un Mesías similar a Jesucristo. Y pues Burton y Robbins son sus adeptos y sus discípulos. Porque bueno, en este nuevo orden mundial abundan los mesías, las nuevas religiones, así que aquí nos encontramos con uno de ellos. Y bueno, aquí en este inter, pues Charteris es acogido por Bratcher como un nuevo discípulo, pero en el siguiente salto que damos nos encontramos con Bratcher, que quiere deshacerse de Charteris porque por alguna religión Charteris se pues desligó de las enseñanzas de Bratcher y profesa un nuevo estilo de vida basado en el sexo, y empieza a ganar cada vez más adeptos. Y pues en este inter, por algunos desvaríos, Bratcher y Charteris terminan peleando, y en esta pelea pues Bratcher termina siendo asesinado por Charteris accidentalmente, según él. Y después de esto, Charteris termina secuestrando a Angeline, la esposa de Bratcher, y además los discípulos y adeptos que antes seguían a Bratcher ahora lo siguen a él a pesar de que asesinó a Bratcher, lo cual es muy extraño. Para el libro 2 salimos de Inglaterra y nos encontramos ahora en Alemania, en la residencia de un matrimonio. Estos son Jan Koninkrijs y Marta. Entonces, con ellos nos enteramos que Alemania es un país sin gobierno y que la fama de Charteris pues ha llegado a lugares más allá de Inglaterra, ya que al parecer está realizando una especie de cruzada alrededor de toda Europa y está a unos días de llegar a la localidad donde se encuentran pues este matrimonio. Y bueno, Koninkrijs parece que trabaja en una especie de comisaría de policía y él se encarga de atender los accidentes viales. Y es un poco extraño darnos cuenta cómo siente una especie de paz y hasta satisfacción a ver las escenas de los accidentes, sobre todo si estas están salpicadas de sangre por todos lados. Es un poco incómodo. Y aquí en esta parte también nos damos cuenta de que al parecer hay una escasez de alimentos y por lo tanto una hambruna global que está siendo ocasionada por un grupo que se hace llamar los Valones. Digo, no es extraño tomando en cuenta que la mayoría de los continentes están en un estado alterado de la realidad, pero bueno, es en uno de estos llamados de accidentes que tiene Koninkrijs que llega a atender y se da cuenta de que es la caravana de Charteris, ya que
Charteris otra vez sufrió un accidente en donde terminó totalmente dañado su coche. Y bueno, después de atenderlos, pues Connie Craig lo convence de que vaya a su casa a ver a su esposa, Marta, y entonces pues, Charteris no lo duda ni un minuto y dice que sí, porque están conectados y relacionados por algún tipo de visión o algo así. Y bueno, aquí tenemos que señalar que Marta se encuentra en un caso muy peculiar, ya que a diferencia de las otras personas que se encuentran constantemente yendo y viniendo de estos estados alterados de la realidad, Marta no. Marta es como si estuviera disociada de su cuerpo y su mente, o sea, totalmente sin conexión, y vive en dos realidades distintas, la que vive su cuerpo en el mundo físico y la que su mente está generando constantemente y en las que está brincando una y otra vez. Entonces, su cuerpo no vive lo que está viendo dentro de su mente y su mente tampoco conecta con lo que su cuerpo está realizando físicamente. Y es muy extraño, por lo que cuando Charteris llega a verla, esta lo confunde con su padre y pues la convence de abandonar todo y de seguirlo en su peregrinación, en esta cruzada que está haciendo. Y pues lo hace. Y lo siguiente que sabemos es que por una escena de celos, Angeline, pues que Charteris está manteniendo pues relaciones íntimas con Marta, lo que ya es bastante perturbador porque, bueno, el simple hecho de pensar que no está como ni física ni mentalmente capacitada para realizar ese tipo de contacto es muy incómodo. Y después de esta escena continúan pues su viaje y llegan a Bruselas, en donde son tan bien recibidos que hasta una película están filmando sobre Charteris, y los que están filmando la película pues realizan una fiesta gigante que se sale de control y termina pues en orgías, en incendios, en muchos heridos y algunas muertes. Ya para el tercer libro nos encontramos con la caravana de Charteris detenida a mitad de una carretera, y aquí nos enteramos que hacer esto es ilegal, ya que pues al parecer se habían detenido a descansar en la noche y sin darse cuenta llegó el día, y al no moverse llegó pues una especie de ejército a instarlos al moverse, y como no lo hicieron, pues decidieron empezar a dialogar con los puños. En esto aparece la patrulla de un comandante al que llaman el Führer. Ajá. Y después de platicar brevemente con Charteris, decide pues encarcelarlos a todos. Así que van a prisión. Y ya en prisión, pues este comandante pseudo intelectual, como pues todos los personajes en este libro, empieza a desafiar a Charteris con un sinfín de debates y de desafíos mentales para demostrar la superioridad de uno por sobre el otro. Y en una de estas ocasiones, pues Charteris termina escapándose de la celda donde lo tenían, así que termina no solo retándose intelectualmente, sino que llegan también a un enfrentamiento físico. Es después de este enfrentamiento que Charteris recobra la conciencia y se da cuenta de todo lo que ha hecho y ocasionado, y se arrepiente profundamente y dice que él no quería nada de eso y que él no quería esa condición de Mesías, pero este lapsus dura muy breve, y cuando regresa a su estado alterado, pues la condición de Mesías regresa multiplicada por 100,
porque pues ahora se cree la misma reencarnación de Jesucristo y bueno, pues de alguna forma logra incitar una revolución dentro de esta prisión y se hace con la prisión y al mismo tiempo logra obtener la lealtad de todos los soldados que se encuentran ahí presentes. Y después damos un salto y lo siguiente que sabemos es que ya pasaron muchos años, Charteris y el resto de los personajes ya son ancianos y nos encontramos presenciando una especie de misa y para después ver cómo Charteris muere y su tumba se convierte en una especie de pues parada conmemorativa en donde la gente va a rendir culto y así termina el libro. Ahora sí, vamos a mis opiniones. ¿Qué me pareció el libro? Ok, me gustó la técnica de escritura porque es muy sutil cómo nos va moviendo el autor de las actividades que están realizando a los estados alterados en los que se encuentran y tú no te das cuenta realmente de en qué momento inician hasta que ya pasaron algunas situaciones fuera de lo normal, hasta que dices, ok, ya no es normal, me encuentro en un viaje en este momento. Además de que también conforme va volviéndose más constante y todavía más intensos los estados alterados del personaje, nos estamos encontrando con que la escritura se empieza a volver todavía más caótica. Tenemos combinaciones de palabras que nos forman una nueva palabra o tenemos oraciones incompletas o inconexas entre sí y esto se va volviendo cada vez más constante conforme el estado se va alterando más o regresa a una escritura totalmente normal y comprensible cuando regresamos a un estado normal y dentro de la realidad. También tiene pequeños poemas dentro de el libro y se vuelve muy interesante porque estos están relacionados con algo de lo que se está pues debatiendo o filosofando dentro de la historia y es como si uno de los personajes lo hubiera escrito dentro de su estado y nos está narrando como otras partes de la mente de ese personaje sin decirnos exactamente de quién fue o sin describirnoslo como tal, sino que nos muestran lo que él está escribiendo dentro de lo que está viendo y eso es muy interesante. También me gusta como todo este tono irónico, sarcástico que tiene pues para hablar de todo prácticamente, de la Segunda Guerra Mundial, del comunismo, del capitalismo, de las religiones judio-cristianas. Está muy entretenido, pero se vuelve un poco cansado el libro y difícil de comprender, sobre todo por esta cuestión de la escritura, que pues sí llega a ser un poco pesado, porque llega un punto en donde no sabes ya como qué está pasando. Yo creo que debía haberlo leído como con más moderación, con más lapsus entre un episodio y otro, porque creo que sí debía haberlo degustado más lentamente. ¿Qué otra cosa puedo decir? Los poemas siento que hubiera estado mejor si nos los hubieran como entremezclado entre la misma historia y no ponernos como 5 o 6 poemas compilados todos juntos al final de cada apartado. Hubiera sido más dinámico que estuvieran dentro de las mismas conversaciones, como estados aparte, como entre paréntesis, antes de un brinco y otro. Y bueno, ¿qué puedo decir? Brian Aldiss es vidente, nos habló de Instagram incluso antes de que existiera Instagram, porque chéquense esta frase. ¿Dónde está? Tomad una fotografía cada segundo y así veréis que las vidas que llevamos consisten solo en meros momentos inmóviles.
ya estaba profesando las selfies aquí y la toma de fotografías por prácticamente cada acción que se realizaba. Es muy chistoso, es un vidente realmente. Ahora, me gustó el libro de Cabeza Descalza. Siendo sincera, no. Como dije, hubo unas partes en donde sí se me hizo muy cansado seguir con la lectura porque las ideas estaban muy inconexas, que entiendo el sentido porque es un viaje literal, pero sí me cansó mucho estar llevando como la secuencia. Tal vez si lo hubiera leído con un poco más de calma y lo hubiera digerido como por partes breves, tal vez sería otra historia. Además de que no me gustaron los personajes. Los personajes secundarios son muy planos, no tienen realmente profundidad más que servir como apoyo para el personaje principal. Y el personaje principal realmente me cayó muy mal. Me pareció un sujeto asqueroso que se expresa de las mujeres como meros objetos sexuales que están para su propia satisfacción y que no tiene respeto pues por nadie y que lo único que busca es su propio placer. Y es como, ok, está bien buscar tu propio placer, pero no a costa de los demás. Sobre todo porque él mismo dentro de sus propios estados alterados se generaba, y dentro de la realidad también, se generaba como excusas para sus propios actos, nada más en ese pequeño lapsus que tenemos de la realidad después de la prisión, en donde se arrepiente de todo, pero de todas formas ya es muy tarde para este momento. Y en realidad en ningún momento logró que me cayera bien ni que empatizara con él. Y lo único que quería era ya dejar de seguir su historia. Y la verdad no me sentí triste cuando murió. Me sentí aliviada. Me sentí más bien triste por toda la situación de las otras mujeres. Y realmente no entiendo cómo este tipo de situaciones sexuales, porque aquí se describe de una forma como muy cruda todo esto y no suena nada placentero realmente la forma en la que lo narran. No puedo llegar a pensar que esto llegará a formar parte realmente de la fantasía de algún hombre, pero situaciones extrañas. Y bueno, más que nada es por eso, porque la lectura me cansó y porque no logré pues realmente conectar ni que me cayera bien ninguno de los personajes. Así que es posible que este libro vaya a terminar haciendo polvo en uno de mis libreros hasta la eternidad. Y con esto terminaría pues esta semana y nos vemos con el siguiente libro. Bye bye.